Bueno, esta intervención nutricional va a ser eh, en colitis, en colitis en general. Bueno, los temas que vamos a ver en esta plática, bueno, va a ir acompañado de una introducción, el tema de la microbiota, la dieta FODMAP, la intervención integral que consiste de la dieta antiinflamatoria, el equilibrio ácido-base, higiene y manejo del estrés. Se ve mucho, pero es corto. Nada más para recordar que la colitis es una de las enfermedades más comunes del aparato digestivo y daña principalmente a personas entre 35 y 50 años. Sin embargo, hay algunos estudios recientes en los que se manejan edades de jóvenes desde la secundaria, la prepa y no se diga la universidad está más presente o más aumentado el número de colitis en las personas. Se estima que en México 18% de la población, y yo creo que se queda corto, este dato no lo actualicé, porque este dato me parece que es del 2011, padece síndrome de intestino irritable. Y yo creo, bueno, con la pandemia obviamente se ha de haber aumentado este síndrome. Es síndrome del intestino irritable y que por cada 3 mujeres con colitis nerviosa, un hombre la presenta. Aquí subrayé lo de nervioso, porque, bueno, como ustedes saben, la colitis pues es de muchas formas y se le atribuye un origen nervioso, pero en realidad ese origen es multifactorial. Bueno, lo que también quiero comentarles es que, bueno, los problemas gastrointestinales invariablemente resultan en una inflamación, es decir, pues dan una inflamación, ya sea que sea pasajera o crónica, asociada a una disbiosis. La colitis, como dije anteriormente, puede ser resultado de diferentes factores. Yo me enfoqué ya aquí en la colitis, la que ya está diagnosticada. Puede ser la colitis como enfermedad de Crohn o otro tipo de colitis, pero bueno, finalmente, cuando llegan las personas a un tratamiento, vienen con una colitis en la que lo siguiente que les voy a decir es algo que se puede o no aplicar, pero se tiene que hacer una valoración, ya que, como ustedes saben también, la colitis puede ir de leve a grave y pasar por diferentes eh, estados, no necesariamente que sea aquí es leve o es grave, sino hay diferentes niveles de, de gravedad de esta enfermedad. No sé cómo quitar esta parte de aquí, porque me molesta. Bueno, es que, ya. Ay, aquí está, ¿cómo quito esto? ¿No saben? Ya. Bueno, ahí lo voy a dejar. ¿A qué te refieres, Carmen? Porque nosotros Al, estamos viendo bien tu diapo, ¿eh? Gracias, es que lo que tengo aquí son los iconos de todos. Ya. Ahí. Esté bien. Entonces, como les decía, la enfermedad inflamatoria intestinal, bueno, puede ir de leve a grave. Hay algoritmos, pero que, bueno, requieren forzosamente de una evaluación muy personal, dependiendo de que si está acompañado o no de algunas otras enfermedades y justo si se sabe el origen, que generalmente no se sabe. Entonces, si es una colitis leve, el tratamiento pues va a ser el estándar y conservador. Y pues lleva a una evolución favorable, entonces ya se da de alta a la persona. Pero si no hay una buena evolución, entonces esto se puede convertir en una colitis grave y que requiere de un soporte nutricional, pero ya a nivel de hospitalización. Esta
este soporte nutricional puede ser de una nutrición enteral. Cuando la nutrición enteral está contraindicada, entonces hay que dar una nutrición parenteral, pero si no está contraindicada, entonces, bueno, ya se ve si se da una vez superado el problema, una dieta oral, o si hubiera complicaciones, entonces se continúa con la dieta parenteral hasta que ya el problema haya sido resuelto y nuevamente se regresa a la dieta oral. Ahora, en la colitis de origen infeccioso, en esta es en la que no me voy a enfocar, pero bueno, aquí es importante ponerla y bueno, para la próxima trataremos, cuando haya oportunidad, el tratamiento nutricional con esta. Bueno, aquí no me voy a detener mucho, nada más, es que, ahí está, en los síntomas. Si están presentes estos síntomas, pues bueno, hay que hacer análisis. Ojalá que se pudiera hacer análisis en todos los lugares, pero bueno, ya sabemos que en muchos lugares no hay posibilidad de hacerlo, pero bueno, este esquema nos ayuda a poder decidir si no hay estos síntomas, bueno, el tratamiento es sintomático y con una rehidratación oral que era, yo me quedé todavía en ese momento cuando se habló de la rehidratación. Y bueno, en realidad si cede, pues ya no hay necesidad de cultivos ni de antimicrobianos o de antiparasitarios, ¿no? Pero bueno, en el caso de que si haya presencia de estos síntomas, lo ideal pues es hacer esto de los cultivos, hacer análisis, ver si hay polimorfonucleares, las células estas, y determinar cuáles son las bacterias o los microorganismos presentes en estos cultivos para dar el tratamiento. En este caso, todo esto pues lo hace el médico para verificar qué antibiótico va a ser el adecuado para, dependiendo de qué tipo de microorganismo hay. Bueno, entonces, en ambos, la microbiota es una parte importante. Esta es importante porque tiene una multitud de funciones. La microbiota, tengo que especificar que la microbiota está presente en la cavidad bucal y que está presente en el tracto digestivo, en este caso en el intestino grueso. La microbiota tiene muchísimas funciones, como por ejemplo la síntesis de vitaminas, la fermentación de fibra, la regulación de las respuestas inflamatorias. Esto es algo que ya se ha comprobado y que, bueno, por lo mismo cobra muchísima importancia trabajar con la microbiota. Esto se hace a través de una dieta bien balanceada, que sea rica en fibra, ya que esta pues va a favorecer la estabilidad funcional y además de que la cantidad de microorganismos esté proporcionada y su distribución sea la adecuada para cada individuo. Pero si no hay esto de la dieta bien balanceada y la fibra, entonces están presentes grasas, presentes también azúcares en altas concentraciones, grasas y azúcares en altas concentraciones, que van a afectar la estructura, en este caso la proporción de microorganismos que conforman la microbiota y la función de esta. La alteración que va a ser el resultado es el enlentecimiento del tránsito intestinal, además de modificar los procesos de fermentación y además de favorecer el crecimiento de bacterias proteolíticas, fomentando los procesos metabólicos de putrefacción. Pero bueno, aquí todo esto genera los síntomas que, bueno, ya han visto y que hace ratito se pusieron ahí en una de las diapos, porque una de las cosas más importantes es que se generan gases, no nada más como proceso de putrefacción, sino también
como el proceso de fermentación. Cuando hay una alteración en el proceso de fermentación, es mayor de la capacidad, o más bien de lo que normalmente debe de ser en el intestino, y esto causa un exceso de gas. Así también las bacterias proteolíticas van a causar gases por este metabolismo de la proteína, y va a causar una inflamación, pero no nada más es el gas lo que causa la inflamación. Hay algo muy importante que cuando el gas producido no huele, esa es un exceso de fermentación, de bacterias que están fermentando. Cuando el gas es fétido, hay un proceso de putrefacción de las proteínas. Entonces, sí se puede diferenciar en cierta forma qué tipo de bacterias están siendo las que están en exceso. Bien, la fermentación de fibra por parte de los microorganismos que componen la microbiota, produce grandes cantidades de ácidos grasos de cadena corta, que son el propionato, acetato, butirato. Y estos tienen importantísimo papel en la modulación del sistema nervioso entérico. Este sistema nervioso entérico es el eje microbiota intestino-cerebro. Y este sistema nervioso entérico se compone de una red de millones de neuronas, así tantas como las de la médula espinal, las cuales también regulan la motilidad. Estas funciones también pueden ser exócrinas y endócrinas, y la microcirculación del tracto gastrointestinal, va a ser parte de la modulación de las reacciones y sensaciones como el hambre, el estrés y las emociones, que pueden producir cambios en la fisiología intestinal y generar los síntomas clínicos digestivos. Era lo que les comentaba, no solamente la producción de gas, sino que ya que estas bacterias producen las hormonas, las citocinas y todas estas sustancias que van a interaccionar con las neuronas, entonces el padecimiento pues no va a ser tan sencillo de tratar, si no se toma en cuenta que la microbiota es una parte importante. Este sistema entérico está comunicado en una forma bidireccional con el sistema nervioso central a través de los sistemas simpático y parasimpático. El parasimpático a través del nervio vago. En la estabilidad funcional de este eje están implicados nervios, hormonas, neuropéptidos, citocinas y, por supuesto, la microbiota. Esta microbiota normal es la eubiótica, es lo mismo que normal. Modula la síntesis de neurotransmisores en el intestino. Entonces, ya de aquí vemos que hay otra parte muy importante de la microbiota a nivel neuronal. Es decir, a veces los dolores de cabeza y todo, pues pueden ser un resultado de ya sea exceso o déficit de los neurotransmisores. Bueno, porque es sintetizado por la microbiota. O sea, esta es capaz de sintetizar estos neurotransmisores. Las bacterias como Lactobacillus y Bifidobacterium sintetizan estos neurotransmisores que son el GABA, la norepinefrina, la serotonina y la dopamina. Bien, entonces, ya que sabemos que la microbiota es tan importante, pues es importante tratar de normalizarla. Y una de las intervenciones que se ha visto que ha sido beneficiosa, incluso la Academia de Gastroenterología de México hace poco sacó un trabajo que hicieron sobre la dieta FODMAP en el tratamiento de la colitis. Esta dieta FODMAP consiste, ahorita les digo lo que es FODMAP, consiste de 3 semanas con esta dieta estricta. Bueno, tengo que decirles que esta dieta es algo que yo he ocupado
en las personas que se han acercado conmigo. Y bueno, está adaptada porque originalmente tiene más semanas, pero bueno, esta está adaptada para algunas personas. Hay que ver justo cómo llega la persona y bueno, varias cosas para ver si son 3 semanas o si sí puede aguantar las 6 semanas o vamos disminuyendo el número de semanas o hasta 3 semanas, incluso a ver así si una semana la aguanta. Pero bueno, la que a mí me ha funcionado es esta de 3 semanas con dieta FODMAP estricta, iniciando la 4ª semana a una dieta FODMAP más ligera. Y aquí vamos a integrar los probióticos, además del ejercicio. El ejercicio es muy importante, bueno, ahorita por lo que vamos a ver. A la 6ª semana, dependiendo de la valoración, se inicia una terapia de reconexión. Esto quiere decir de restitución de la microbiota, que va a ser de 2 a 4 semanas de ayuno intermitente. Se inicia con unas 16 horas más o menos de ayuno, pero esto depende también de la persona, si va a aguantar o no va a aguantar, porque el ayuno puede empezar hasta con 10 horas, es decir, tomando en cuenta el periodo de sueño y unas horas después del periodo de sueño. Esto promueve la autofagia y la reparación hepática, aunado a una dieta rotatoria. Esta dieta rotatoria consiste de un menú de 5 días que en cada día no se va a repetir ningún alimento, es decir, durante esos 5 días ningún alimento se repite. Pero puede volverse a dar al 6º día la misma dieta, escoger el paciente incluso qué es lo que quisiera volver a comer, pero durante un periodo de unas 2 a 3 semanas, la dieta rotatoria debe de cumplir que 5 días no repita, luego los otros 5 días puede repetirse lo de los 5 días anteriores y así hacer esta dieta durante 2 semanas mínimo. El ejercicio nuevamente aquí es importantísimo. Y bueno, hay este microorganismo que es Lactobacillus plantarum, se ha asociado a una mejora también de la disminución de la inflamación en la colitis. De hecho, pues lo venden y aunque no es la única cepa, hay otras cepas que producen estos neurotransmisores que van a contribuir a una desinflamación de la colitis, que bueno, se presume que es por haber restituido la función de la microbiota de alguna manera. Después de cada etapa de estas indicaciones, se hace una valoración para continuar el plan, dependiendo de las semanas que se hayan fijado o que ya haya evolucionado bien y se pretenda terminar. Y al término, entonces la persona va a sentir que tiene más energía, porque una de las características también de las personas que tienen la colitis, como es incapacitante, tienen en cierta forma una depresión y tienen una baja de energía muy considerable. Pero bueno, eso también depende de las personas. ¿En qué consiste la dieta FODMAP? Esta consiste en que vamos a quitar todos los carbohidratos que producen fermentación y que por ello pues provocan el daño intestinal. FODMAP son las siglas de los oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables. En inglés son estos de aquí, pero bueno, en inglés al traducido son estos. Se eliminan los alimentos con alto contenido de FODMAPs y se considera que alto contenido son los siguientes niveles: de oligosacáridos, 0.3 gramos, de disacáridos, 4 gramos, de monosacáridos, más de 0.2 gramos, y de polioles, más de 0.3. La intención de eliminar esto es preparar al intestino para eliminar la agresión de la fermentación y restaurar posteriormente tanto la calidad de la flora, perdón, es que pasé el avión,
como la barrera intestinal. Finalmente, se depura el organismo de los tóxicos producidos por ese daño, porque aparte, no es nada más son los gases, sino las sustancias tóxicas que se producen por la alteración de la proporción de los microorganismos. Ahora, aquí yo no lo veo bien, pero bueno, si ustedes lo ven bien, el cuadrito que está aquí, a ver, pues si puedo pasar esto para acá. Así. Esta tabla son de alimentos a incluir o evitar según el contenido de FODMAP. Entonces son los grupos de alimentos, son las frutas, vegetales, cereales, leguminosas, lácteos, grasas, proteínas. Y estos son en alimentos que se pueden incluir, alimentos a incluir con cierta cantidad, y los alimentos prohibidos son esta parte de acá. En el caso de que les interese la tabla, pues ya tengo una tabla lista para enviárselas. En esta parte de alimentos a incluir, también se considera la porción, porque sí se pueden comer, pero pues también con una porción que al hacer la valoración de la persona, la valoración nutricia, pues se asignan las porciones. Y desde luego, estos alimentos, incluir cuidando la cantidad, pues son porciones menores a las que normalmente se podrían comer. Y los alimentos prohibidos, pues definitivamente esos, durante las semanas de tratamiento de la dieta FODMAP no se consumen. Y bueno, aparte de que son evitar todos esos alimentos que están ahí, es disminuir los alimentos con los azúcares refinados. Bueno, esto que no contiene las vitaminas necesarias para su digestión, esto es porque hay suplementos que contienen azúcares y contienen las vitaminas. Pero bueno, no estamos hablando de eso. Yo quiero comentarles que no acostumbro mucho a enviar complementos. Entonces, bueno, nada más porque esto es una parte de cómo se trata a nivel general las colitis. Lo que sí se incluye es alimentos con buena fibra en la dieta, siempre y cuando los tolere el paciente, porque cuando hay una colitis a veces no se puede tolerar la fibra. Entonces aquí otra de las cosas es que también se puede ver que la fibra se puede administrar en verdura cocida y cortada para que no tenga el esfuerzo de metabolizar la fibra en una forma cruda o semicruda. Bueno, cuando esto pasa de que de que se siente mal la persona porque no tolera la fibra, es porque es posible que las bifidobacterias haya disminuido en su proporción en la microbiota. La introducción de alimentos fermentados de manera natural, en este caso me voy a referir nada más al yogur, porque kefir, miso, pues eso aquí no se acostumbra. Esto es una forma de fomentar y de ayudar al desarrollo de las bacterias que están presentes en la microbiota. Antes de complementar, es más bien complementar con probióticos específicos, hay que ver cuáles son los datos clínicos y tener en cuenta lo que les había comentado, los gases sin olor o lo contrario de los gases fétidos, porque hay que ver qué tipo de bacteria es la que vamos a hacer que aumente su proporción en base a eso, si es fermentadora o si es proteolítica. Hay que cambiar las grasas alimentarias por grasas de tipo omega. Y aquí, bueno, una de las, es que siempre recomiendan el pescado azul, el aceite de oliva virgen y los frutos secos. Pero bueno, aquí en México, el pescado azul pues casi ni lo consumimos. Y los frutos secos pues en realidad son caros para uno. Este es el único punto en el que sí se puede recomendar una complementación con aceite omega, con una proporción de omega 3, omega 6 adecuada, si es que realmente lo necesita el paciente o la persona a la que vamos a acompañar.
Hay que incluir alimentos sin procesar. No, esto está mal, ¿eh? No. Sí, perdón, sin procesar, yo pensé que era procesados. Incluir los alimentos sin procesar, o sea, porque los que no tengan gluten, desde luego, porque, bueno, también se ha visto que el gluten produce lo que es la enfermedad de, ay, se me olvidó cómo se llama la enfermedad. Bueno, ustedes la saben, pero si me recuerdan, por favor. Pero no nada más es por la presencia de gluten, sino que la dosis, la cantidad, la concentración de gluten también es importante, porque hay personas que no son alérgicas al gluten, pero una concentración mayor, y esto está presente en muchos alimentos procesados, pues ya sí les va a provocar una reacción. Bueno, los huevos, la carne, la verdura, la fruta, pues son parte de una dieta variada, ¿no? Esta dieta, entre más variada, va a producir que haya más variedad de microorganismos y, bueno, mejorar la microbiota intestinal. La dieta rotatoria es eso, que es variada y apoya a esta producción de microorganismos variados. Bien, el tratamiento para una dieta o más bien de intervención en la enfermedad de la colitis, es un tratamiento integral, no puede ser una sola cosa. Aquí la dieta antiinflamatoria, después de que ya se dio todo la dieta FODMAP, integramos una dieta antiinflamatoria que de por sí ya la dieta FODMAP es antiinflamatoria, pero es una dieta estricta. En este caso, la dieta antiinflamatoria es baja en carbohidratos refinados, alta en fibra, alta en ácidos grasos monoinsaturados y, bueno, esta proporción omega 3, omega 6, nuevamente adecuada, y alta en polifenoles, lo que en la dieta FODMAP, recuerden que restringimos los polifenoles. Esta se aplica después de los tratamientos con antibióticos. Bueno, también hay que valorar a la persona, o después de una parasitosis también que haya sido tratada con antibióticos, o aun que no hayan sido tratados con antibióticos, eso también es parte de un tratamiento cuando hubo una infección y que provocó la colitis. En el tratamiento integral también hay que restaurar el equilibrio ácido-base. Este equilibrio, se ve afectado porque desde luego las bacterias, al tener un exceso de trabajo y producir gases, van a alterar este equilibrio. Y esto es importante porque al alterarse el equilibrio a nivel intestinal, se afecta el equilibrio a nivel sanguíneo. Entonces, por eso hay que mantener un equilibrio ácido-base a nivel intestinal. Con los hábitos alimenticios básicos, como son los hábitos alcalinizantes. Y esto es a través del consumo de frutas, verduras, especias, como la papa también, que debe de constituir aproximadamente el 75% de la dieta. Depende, todo depende de la persona. Los elementos acidificantes son la carne, el pescado, el queso, el yogur y los productos con harinas refinadas, los dulces, por ejemplo. No se debe renunciar completamente a los elementos acidificantes como la carne, todas las que acabo de nombrar. Sí, los dulces sí. Pero hay que tener en cuenta que las cantidades son importantes para producir o no una acidez, ya que por sí mismo el metabolismo a la hora de la comida ya produce una acidez. Al comer estos alimentos alcalinizantes, nosotros apoyamos a los sistemas amortiguadores sanguíneos a restaurar el pH sanguíneo. Este aporte de líquidos también debe de ser elevado. Siempre debemos de estar hidratados, y es que si no hay una buena hidratación, también se ve afectado el equilibrio ácido-base. Por ello es que hay que consumir el agua,
evitar el café, se pueden tomar tés, hay que evitar el alcohol también. Bueno, el alcohol es que también produce una acidez. La restauración del equilibrio ácido-base también es muy importante el ejercicio, como les había comentado anteriormente, porque al hacer las actividades deportivas, el absorber el oxígeno contribuye a la eliminación del anhídrido carbónico y esto ayuda también a que el pH sanguíneo se mantenga. Es decir, apoyamos a los sistemas amortiguadores del sistema sanguíneo. También importantísima la higiene bucal, la higiene de manos. Algo que se ha visto también es que el teléfono es una fuente de contaminación muy grande de organismos, microorganismos. Entonces, pues hay que estar limpiando el teléfono y lavándose las manos. Y sobre todo también porque pues los niños están ahora con los teléfonos, no nada más el teléfono, la tablet. Y bueno, pues esto es fuente de infecciones. El ambiente, pues también tratarlo de mantener limpio. Limpio, pero no exageradamente limpio. La higiene exagerada también produce alteraciones de la microbiota y alteraciones a nivel general. Bueno, el manejo del estrés, como comentábamos, la colitis no es una enfermedad de un único origen, sino también tiene un origen que, bueno, que son orígenes desconocidos en muchos, pero lo que se sabe es que el estrés es parte de ese origen. El estrés, considerado desde luego desde todos los puntos de vista social, de trabajo, de lo que aquí se ha analizado en la generación del estrés. Bueno, estas situaciones estresantes provocan alteraciones del equilibrio ácido-base. Y también es necesario buscar estas formas de relajarse, de controlar el estrés y el descanso es la mejor forma de controlar el estrés, pero descansar verdaderamente. Hay que poner atención en el reloj biológico. La alteración de nuestros tiempos produce también un estrés que pues se refleja a la hora de una colitis y que nosotros no tomamos a veces en cuenta que nuestros tiempos, los tiempos de nuestro metabolismo son importantes. Las redes sociales, bueno, yo puse aquí redes sociales, pero por poner teléfono y computadora, esto también se ha visto que altera al ciclo circadiano. Y bueno, la relación intestino, sistema nervioso, microbiota deja claro que una intervención estrictamente nutricional o de control emocional no son suficientes para controlar la inflamación. Es necesario considerar una intervención integral. Bueno, esto es todo, pero nada más la única observación que quisiera hacer, o bueno, algo más, es que la dieta que tenemos, la dieta normal, la que consumimos, es desde un punto de vista neoliberal, es lo que se nos permite comer porque pues nosotros no tenemos realmente la elección de estar comiendo lo que nos hace, lo que nos nutre y lo que nos hace bien. Entonces, bueno, esto es mucho más allá de lo que yo aquí les estoy poniendo, porque ya en la realidad, cuando uno dice, bueno, pues mira, hay que comer mucha verdura, hay que comer esto, todo lo que les dije, a veces en la vida, en la realidad no se puede hacer. Entonces, ahí es donde yo me topo con problemas en qué alternativa llevar o dar a la gente que se acerca para este manejo del estrés. Entonces, en una forma de responder esta situación, eh, lo que he intentado hacer y recopilar son unas listas de alimentos que no se deben de comer. Eso es una forma de apoyar
para que esto disminuya y en un momento dado, pues sí evite la generación de la colitis de este tipo. Y bueno, pues si hay alguna pregunta o algún comentario, por favor. Gracias. Ahí está. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Carmen? ¿Dudas? Tal vez primero una sugerencia, Carmen. Así como vas a entregar ese cuadro de alimentos, esa tabla que dijiste, ojalá se pudiera entregar una especie de glosario de algunos términos, los básicos que utilizaste para que se complemente pues en este taller. Y tal vez mi primera pregunta sería, nosotros aquí vimos hace algunas semanas, algunas sesiones, algunos de los efectos gastrointestinales diversos. Entonces, la primera pregunta, cuando dices colitis, ¿es cualquier inflamación en cualquier lugar gastrointestinal? ¿O en qué lugar fundamentalmente aparece la inflamación por colitis? Es muy buena pregunta, Ricardo, porque, bueno, yo no diagnostico la colitis. Ya cuando llegan a mí, pues ya vienen diagnosticados con la colitis, pero es cierto esto. Puede ser incluso una colitis en todo el intestino o puede ser localizado. Generalmente las personas que han llegado conmigo, la mayoría han tenido la colitis en un solo lugar, que es creo que el colon descendente, donde está más presente la colitis. Y como en realidad la microbiota está en todo el intestino, no asumo de entrada que esté alterada la microbiota, o sea, no se puede hacer eso, porque puede ser una colitis breve, pero hay que hacer ahí esto que tú dices, ver, yo pregunto a las personas, ¿no? O sea, cómo le diagnosticaron, qué hicieron para diagnosticárselo. Le hago unas preguntas clínicas que a mí me ayudan mucho, pero la verdad es que el mayor apoyo para lo que tú estás preguntando es el diagnóstico médico y lo que diga también el paciente. Aquí esto es muy importante, muy, muy importante porque hay veces que bueno, no el paciente, como dicen, no decir paciente, sino la persona, a veces no ubica exactamente cuál es su problema. Entonces, el médico le diagnostica en base a lo que está diciendo la persona. Entonces, ya nosotros cuando llegamos, pues podemos apoyar más y apoyarnos con lo que dijeron. Y ahora sí que es una cuestión de darle lo que está comprobado que puede hacerle bien a la persona, si es algo breve, y si no es así, entonces comenzar con estas dietas de intervención de varias semanas. Entonces esto, pues no sé si te respondí la pregunta. Ay, lo del glosario. Ay, perdón, es que saben que yo por más que quiero hacerlo más, híjole, como, es que no es porque En cristiano. sí, no es porque sea la intelectual, no es eso. Lo que pasa es que son términos que quizá a lo mejor yo no podría hablar sin ese término, pero pues si me dicen también cuáles son los términos que no sé, que no, bueno, que debería de hacerle la conversión para que yo sepa,
pero bueno, como ya es tanto tiempo de estar con los mismos términos, pues se me hacen comunes, pero gracias por la observación. Carmen, yo tengo algunas preguntas. Sí. Uno es, bueno, mencionaste, yo creo que eso es un punto importante. En una de las primeras diapositivas había como como un árbol de decisiones y dividías los pacientes con colitis grave y leve. Yo obviamente, yo creo que no, con los pacientes que yo veo, no es una enfermedad que sí lo vemos comúnmente, pero que lamentablemente no tenemos todo ese enfoque integral en urgencias, ¿no? Y para que sea claro, me imagino que algunos de los síntomas o signos que me alertarían, no sé cómo lo veas tú, a que pueda ser una colitis grave, es que haya pérdida de peso, ¿no? Sangrado, como mencionaste, y algunos otros síntomas. ¿Qué síntomas usualmente, sé que no es tu trabajo como tal diagnosticar, pero cuáles son algunos que tú tomarías en cuenta o que mientras que estás quizás tratando a alguien que te alertarían a que hay algo más y quizás deben de buscar más apoyo pues del lado médico para hacer un diagnóstico más preciso? Eso es una. Y la otra es como una pregunta que no sé, ¿qué onda con la leche? O sea, porque siempre creo que hay un debate entre que culturalmente, por ejemplo, de donde vienen mis papás, se acostumbra hasta la edad adulta, aunque con el pero de que es gente campesina que toma leche, por ejemplo, del campo, ¿no? O sea, sin un proceso de procesar y todo eso, más que cuidar, obviamente, hervirla y todo. Pero hoy en día lo que he visto mucho es la gente que dice que pues no es buena idea estar consumiendo leche, ¿no? Y más con, ni sé ya si es leche o no lo que nos venden en las tiendas aquí en México. Entonces, no sé, tener tu perspectiva sobre eso, ¿no? En particular relacionado a esos problemas pues de colitis. Esas dos preguntas por ahora. Sí, bueno, en cuanto a la primera pregunta, afortunadamente no me ha tocado casos en donde que haya hemorragia, ¿no? O sangrado. Afortunadamente hasta ahorita no, pero sí me ha tocado casos en los que la gente está bajando de peso muchísimo. Entonces eso sí es algo bueno, inmediatamente se tiene que ver y que sí se tiene que hacer o sea, ya ahí la gente tiene que acudir al médico pero tiene que acudir, pero tiene que hacerse los exámenes para que se compruebe que sí está teniendo algún daño más allá de lo que se está pensando. Porque en la disbiosis, o más bien cuando hay alteración de la microbiota, cuando está mal la microbiota está intrincada con las células epiteliales del intestino, las células intestinales. Entonces, cuando hay una alteración que ya es grave, porque hay alteraciones que son más o menos leves, pero que a veces son muy escandalosas, pero hay alteraciones que incluso cursan así como que muy calladito. Y este tipo de interacción está lesionado. Se ha visto que hay lesiones que la pared, bueno, está tan lesionada que pueden pasar las toxinas. Estas toxinas que normalmente no deberían de pasar, sí están pasando. Algo que es, bueno, en este caso, están pasando esas toxinas y se está alterando el sistema, el epitelio en general. Y esto, pues hay presencia de diarrea o a veces de ¿cómo se llama? Bueno, lo contrario de la diarrea. La persona no está evacuando como debe de evacuar, ¿no? Y le duele, y no es porque tenga a veces ni siquiera las hemorroides, sino que esta convivencia está alterada. Entonces, cuando se presume eso, que es que sí hay que ir o sea, hacerse sus estudios de varios, porque
esto no es algo que te diga, este marcador dice que está alterada el sistema epitelial, ¿no?, del intestino. No hay ese marcador, sino que, bueno, van a estar ahí, va a haber una posible baja de hemoglobina, hay se hacen bueno, yo recomiendo hacer muchas veces un marcador muy grueso de inflamación, pero a nivel sistémico, ¿no?, que es la proteína C reactiva. Y la proteína C reactiva está elevadísima. Y otras, ¿no?, otras cosas que se van viendo, por ejemplo, la BH completa, esa también te dice algo, te van guiando, ¿no? Y sí, todo eso para enviarlo con el médico a que pues le haga unos estudios más profundos y que, bueno, ya una vez hecho el estudio con el médico y se quiere regresar y entonces continuar con las dietas que serían adecuadas para su problema. Ahora, la leche. Sí hay una situación muy controvertida con la leche. La leche se ha visto que cuando se le da muy chiquitos a los niños, pues sí produce problemas de alergias. De hecho, pues hay niños que tienen estas alergias y desarrollan alergias más adelante, pero no nada más a esas proteínas, sino a otras cosas. Pero eso es en los chiquitos, ¿no? En los niños chicos. Hay esta situación que sí, la recomendación, si usted es adulto, no tome leche. Y si mi pregunta es, ¿por qué no tomar leche? Si tiene nutrientes, si es una persona que no puede, que no está tomando, o sea, que es parte integral de su dieta y su dieta es variada, etcétera, para contribuir a, a esta salud, ¿por qué no tomar leche? ¿No? Ahora, la leche, efectivamente, ¿qué nos garantiza que realmente es leche? Porque es suero de leche, reconstituido de leche de vaca. Entonces, pues realmente leche no estamos tomando. En el mejor de los casos estamos tomando un concentrado de proteínas que pues se nos hace pasar como leche, con el suero de leche, ¿no? Es el concentrado de la proteína y el suero. Pues nosotros sabemos que el suero trae proteína, ¿no? Entonces no sé por qué hacen el concentrado y lo restituyen. La verdad es que yo no entiendo eso. Es una cuestión, como decía hace rato, desde la perspectiva neoliberal, que no nos da la opción. En la leche no tenemos la opción, al menos en la ciudad. No tenemos opción de una leche de vaca fresca. Entonces, lo único que queda aquí es escoger de las mejores leches. Y esto, a través de la Procuraduría del Consumidor, creo que han hecho buen trabajo y hay recomendaciones de que, por ejemplo, en los aceites o en otros alimentos, y la verdad es que no he visto el de la leche, pero qué bueno que lo dices porque hay que verlo. Pero hay que ver cuál es la mejor leche. Una de las que yo he visto que es de las mejores es la Santa Clara, porque incluso a veces hace nata, ¿no? Que eso tampoco es garantía. Pero eh, yo creo que si nos vamos a, a esto de cuál es el mejor concentrado de proteínas, pues es lo que podemos optar. Y hay otra cosa, ya me acordé por qué me gustó la leche Santa Clara, porque yo hago el yogur con los búlgaros. Y entonces de esa leche es el que mejor yogur ha hecho. Entonces, bueno, pues no sé si te respondí, Manu. Sí, sí, muchas gracias. Y voy a buscar eso que dices. Si lo encuentro, lo comparto con Ay, ellos. sí, yo también lo voy a buscar porque eso es muy importante. Tu Sí, pregunta gracias. fue importantísima, sobre todo porque también para los niños, los que ya no son lactantes, ¿no?, sino que son mayorcitos, es importantísimo. Ujú. ¿Alguna otra duda, pregunta para Carmen?
Yo creo que Blanca quiere desactivar su... Hola, sí, sí, ya estoy luchando. Estoy en el celular y no puedo. Tengo mi dedo muy grande para pucharle. Bueno, yo quería preguntarle a la compañera Carmen si es que, bueno, que nos pueda compartir el cuadro que realizó respecto a los alimentos de frutas, verduras, carnes, en fin. Pero también ella habló de una lista al final de la exposición en donde ella sugiere que, bueno, no es conveniente la ingesta de ciertos alimentos. Entonces, pues no sé si se podría subir ahí a la página o cómo lo manejamos la información para que la socialicemos. Claro Solo que eso. Gracias. de nada. De hecho, esa lista genera, o sea, toda la gente que llega al acompañamiento, lo primero que les comento es esa lista, porque pues tenemos hábitos que son las que nos han llevado hacia estas cuestiones como la diabetes, ¿no? Porque, bueno, nada más quiero también hacer un comentario aquí ahorita que saque de la diabetes, que bueno, se nos hace creer que en México está el gen de la diabetes, ¿no? Pero pues hasta ahorita no han dicho cuál gen. Y eso pues verdaderamente es una mentira, porque a nivel genético sabemos que hay muchos mecanismos que influyen para que ese genoma se exprese o no se exprese. Y asimismo, igual con la colitis, eh, puede ser modificable, es modificable y se va a expresar lo que se va a expresar, pero por todos los factores que hay alrededor. Eso está súper demostrado. Entonces, cuando alguien nos sale con que es genético, a menos de que sí se sepa exactamente cuál es el gen y que está modificado, porque eso se tiene que saber a nivel de qué lugar está modificado el gen. A menos de que no se compruebe eso, no se puede decir que es genético. Y esto esconde justo el factor neoliberal, o en este caso del sistema capitalista, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo también que quería comentarles. Entonces, si hay otra pregunta. Y sí, perdón, nada más quería decir de los materiales, definitivamente la grabación, como hemos hecho con otras clases, la vamos a subir al sitio. Y Carmen, si tú en el grupo o a mí mandas igual el PowerPoint, entonces puedo como hacer, no sé, una captura de pantalla o algo pues para subir también y compartir en el grupo pues ¿En las PDF les listas y parece? todo. Ajá, Sí. sí, está muy bien. Las referencias se las voy a poner al último. Es que no puse ahí ninguna referencia porque luego ocupan espacio. Entonces, pero las referencias se las pongo al final. Sí, cómo no, con mucho gusto. Entonces, con lo que dices también, perdón, Ricardo, adelante, ya pregunto después. Sí, bueno, no quiero hablar de mi experiencia, que la conoce bien Carmen, porque ella está utilizando la palabra acompaña, pero bueno, la verdad es de que sí me ha atendido en los últimos años de varias cuestiones. Ella está tratando tanto la colitis como el tema del estrés, y el estrés pues rebasa estrictamente el tema particular de la colitis. Esta sería una pregunta también pues para Mandí, para Víctor, etcétera, ¿no? Pero con Carmen, particularmente el asunto del estrés y los alimentos. Bueno, en mi caso, por ejemplo, hay estrés más alta presión y por ahí se expresa. Eventualmente aparece en el nivel gastrointestinal, pero eventualmente sucede más de otras formas. En pero sí quisiera un poco que Carmen se detuviera en alimentos que habría que cuidar su manejo ante eso, el estrés, particularmente si quiere, para no salirse del tema,
pues referirse a la colitis, pero que te detuvieras un poquito más en eso. ¿Qué alimentos particularmente crean todavía una mayor condición estresante? No sé si mi pregunta es adecuada o clara. No, sí está clara la pregunta. Sí, hay alimentos, en una palabra, procesados. Esos son los alimentos que de entrada producen un estrés. Hace tiempo hablaba alguien del glutamato. El glutamato compite con un neurotransmisor. Cuando hay altas dosis de glutamato, pues hay alteraciones pues a nivel intestinal. Ya vimos que las neuronas presentes a nivel intestinal tienen comunicación con el cerebro y trabaja, o sea, con neurotransmisores. Entonces, una alteración de las concentraciones, o en este caso, de consumo de altas concentraciones de glutamato, pues va a provocar estas alteraciones, ¿no? Que son neuronales a nivel intestinal, pero que pueden implicar a nivel periférico, no nada más a nivel más allá del intestino, no nada más al intestino. Los procesados, los azúcares, se ha visto que los azúcares, justo por esta situación de la fermentación, alteran la microbiota, alteran la producción de, ¿cómo se llama? De los neurotransmisores, de las hormonas, etcétera. Alimentos que tienen mucho azúcar. Pues los alimentos procesados, nuevamente, el azúcar refinada, una alta concentración, por ejemplo, de miel también altera, porque finalmente, pues, es metabolizada y puede fermentarse. Entonces, el cuidado de las porciones es muy importante. Por eso cuando acuden a mí y yo les hago toda su historia clínica y se necesita hacerles un gasto energético. Y con ese gasto energético, pues ya uno se orienta y bueno, da las porciones, ¿no? Pero bueno, hablando específicamente de alimentos, esos alimentos, ahora las frutas. Las frutas en realidad sí tienen fructosa y es un carbohidrato, pero viene acompañado de fibra y cosa que lo que se llama la matriz en lo que viene la fructosa, ¿no? En un procesado, la matriz es totalmente diferente, aunque sea fructosa. Ya hay mucho sobre la fructosa, pero un dato muy curioso, la fructosa, alta fructosa de los refrescos, se transforma en triglicéridos, casi totalmente. La fructosa de la manzana no se transforma en triglicéridos. ¿Por qué? La matriz tiene mucho que ver. Entonces, pero también, o sea, el exceso de fructosa de una fruta, pues sí va a causar una alteración. Entonces, aquí sí es el alimento, sí, pero también es la cantidad de alimento. Y además, sobre todo, lo procesado, eso es algo que de verdad ha hecho mucho daño a la humanidad, porque en México el problema es muy grave, pero también en otros países es grave el problema que tienen de diabetes. O sea, tienen diabetes, tienen obesidad. En Inglaterra hay un programa ahorita, no sé si ustedes sepan, pero hay un programa ahorita para la obesidad. Ese programa es resultado del aumento de obesidad. Esto fue antes de la pandemia.
y ellos pues ahorita se están ocupando de sus niños, porque hay un aumento de obesidad tremendo también en otros países por los hábitos alimenticios. Entonces, una de las formas que recomiendan en el tratamiento es que casi todas las enfermedades son resultado de una microinflamación que posteriormente se vuelve otro tipo de alteración. Y la diabetes es una de ellas. La obesidad crea inflamación, una microinflamación que se va haciendo muy grave. Entonces, por eso es que la dieta inflamatoria y todo esto, bueno, me enfoqué en lo de la colitis y darles todo esto porque es algo que se ocupa también en otro tipo de alteraciones que requieren de un asesoramiento nutricional o un acompañamiento nutricional. Estaba viendo aquí una nota. ¿Dónde está la nota? ¿La escribiste tú, Víctor, la nota? Es La que, transcribí, sí, de hecho. pero ¿a dónde la veo, Porque no veo aquí En el chat está. en el chat. Para ti, la mandé para ti nada más. ¿Sí? Ya. Sí. Ajá. Sí, yo sé de ese. Pero resulta que las variaciones son en sitios silentes, ni siquiera son a nivel de traducción. Ese es el problema, porque se caracterizan los sitios que no son traducidos, es decir, cuando se traduce el gene, se hace otra cadena que es el de RNA mensajero. Ese RNA mensajero sufre una edición que le llaman, se corta, y finalmente la proteína se hace con lo que se cortó, o sea, esos pedacitos se unen, los unen las otras enzimas y pasan al ribosoma, donde se forma la proteína. Entonces, estas variaciones, porque se habla mucho de los SNPs, son mutaciones puntuales, pero no causan modificación de la proteína. Ese es el punto. Entonces, hay una serie de pues, dilemas, o cómo decirle de otra manera, porque justo así, igualito, sucede con el gen de la vitamina D en mujeres con menopausia. Y entonces se dice que cuando hay esa mutación puntual en ese gene, las mujeres no son propensas a la osteoporosis, pero cuando no lo presentan, están protegidas. Pero es en una parte que no codifica, que no es activa esa parte. Está a nivel de una parte que se llama, bueno, es antes de que sea la cadena de traducción. Entonces, se ha dado mucho dinero para trabajar con los SNPs y esto lo han utilizado las farmacéuticas. Por ejemplo, en esto de hacer la vitamina D, mucha vitamina D y que la vitamina D para acá y para allá, pero en realidad, pues o sea, no hay una demostración, digo, a nivel del receptor, porque esto es a nivel del receptor de la vitamina D. Y esta proteína, este gen, son unos SNPs y no nada más, son variaciones, sí, variaciones de ese gen y esos son SNPs. Bueno, quizá perdón, para aclararles es que a lo mejor otro día hay que dedicarle un poquito a eso, ¿verdad? Hoy tal vez no nos dé mucho tiempo, pero es que yo le puse a Carmen una notita que tomé de la página de la Secretaría de Salud a propósito de los genes que si hay o no para diabetes en México. Y esta nota que le transcribí, copié y pegué para Carmen, dice que hay como 40 genes asociados a diabetes. Y en particular, en México hay una variación, dan ahí el número de esta variación que está
pues asocia, ¿no?, a diabetes. Y según esta nota, esta variación aumenta entre el 25, dice la nota, y 50% las probabilidades de que alguna persona pueda desarrollar diabetes. Pues ahí está, ¿no? O sea, yo también creo que el problema de enfermedades crónicas como diabetes, como obesidad, indudablemente que tiene que ver con las condiciones de vida, las condiciones sociales en las que vivimos, pero radicalmente, ese es el gran problema que tenemos. Pero no se puede dejar de ver que, pues queramos o no, hay un factor en alguna medida que tiene que ver con herencia. Todos, bueno, creo que la mayoría vemos cuando tenemos en una familia el padre, la madre con diabetes, la descendencia, los hijos tienen mucha más probabilidad de desarrollar diabetes que si no de esta situación. Pero para mí el problema no está tanto ahí, en todo caso es uno de los factores que de alguna medida tienen, pero lo que sucede en México, como en otras partes del mundo, efectivamente yo creo es el modelo de sociedad que tenemos, y lo que privilegia efectivamente como lo que tiene que ver con la alimentación. Tenemos una alimentación pésima, pésima. Efectivamente, y bueno, el tipo de vida, las condiciones en las que está viviendo mucha población, igual es bien clarísimo, ya perdónenme, termino con eso. Es curioso porque digamos que los porcentajes más altos de diabetes en México suceden en municipios más pobres, para que tengamos una idea. Ahí donde hay más pobreza, también hay más diabetes. Bueno, Nada más quisiera decir algo, si me permites, rápido. Es que la asociación no demuestra causalidad. Y ese es algo que bueno, en genética se ha hecho pues un manejo de asociación y causalidad, y no es así. O sea, para ver la causalidad, pues o sea, es prácticamente, por ejemplo, algo que es causal genético, las enfermedades metabólicas de los bebés, cuando se hace, o sea, las deficiencias enzimáticas de algún aminoácido, ¿no? Por ejemplo, o la alteración de algún aminoácido, eso es causalidad. Pero no, o sea, en este caso no está demostrada la causalidad. Bueno, y otra cosa que comentaste acerca de, perdón, ay, es que se me fue. Bueno, pues ya, sería eso nada más. Gracias. Ah, sí, ya me acordé, perdón. Es que, ¿sabes qué? Justo esto que dices de los papás, si presentan igual, pues tienen la carga a los hijos, sí, por supuesto. Y sobre todo en estas enfermedades como la diabetes o la obesidad. ¿Por qué? Porque los hábitos alimenticios son exactamente los mismos. Entonces, también ahí darle la carga a la genética es especular demasiado, porque un niño va a tener los hábitos nada más así. Digo, a lo mejor para mí es sencillo y a lo mejor no es así, pero por ejemplo, un niño está acostumbrado al sabor del que hace su mamá y dice que lo que hace la mamá es rico. Por ejemplo, a mí, mis hijos, lo que yo hago es riquísimo, pero la verdad es que no hago bien de comer, ¿no? O sea, eso sí, no. Pero para ellos es muy rico. Y esos hábitos se mantienen, pues alrededor de casi toda la vida, porque reproducen esos hábitos alimenticios. Reproduce cómo cocinar, qué comer. Y entonces allí, al reproducir ese patrón, entonces es los mismos hábitos y que van a crear las condiciones para desarrollar la enfermedad. Entonces, por eso yo creo que esto de darle a la genética un gran peso es
esconder lo que trae el... Bueno, yo sé que tú estás de acuerdo con eso, ¿no? Pero, no No. estás de acuerdo. Bueno, yo sí, bueno, yo lo digo, es esconder lo que trata el sistema de protegerse, y esa es una de las formas, a través de la ciencia, ¿no? En este caso. No, Carmen, yo creo que habría que dedicarle otro día, yo creo. Hay una mano levantada. Exacto, eso iba a decir que a lo mejor hay que dedicarle otro día, pero yo creo que hay que pensarle un poco más. Pero sí, hay una manita desde hace rato Sí. levantada. ¿De quién es? Exacto. Ahí están. Hola, buenas noches. Hola. Hola. Hablamos de la Casa de los Pueblos, de la compañera Mati, que hoy no se pudo conectar ella porque está en una actividad. Que los quiere mucho y es que llegaron algunos compañeros de Oaxaca y de Michoacán, pero que están compartiendo con ellos y que los esperamos en la Casa de los Pueblos, Altepemecálit, y que está compartiendo el tema de salud. Está esperando y que está tomando nota con nosotros porque ya, bueno, en este momento está en otra actividad y que los quiere mucho y que ya esperamos que vayan a visitar en la Casa de los Pueblos y que, bueno, yo estoy en el acompañamiento con la compañera Mati y pues hoy nos surgió una pregunta porque como ustedes ya tienen el tema de personas diabéticas, ¿no? Que surge, que muchas personas están acostumbradas, como ustedes dicen, a comer esas comidas muy deliciosas, ¿no? Y que hoy nos hizo una pregunta el que inyecta insulina. Bueno, la persona nos dijo que quiere que le compartan recetas o un manual que tengan ustedes de comidas para compartir y que nosotros también estemos enteradas porque ya surgió esa pregunta y que, bueno, esa es la pregunta que les hacemos para que le tengamos una respuesta al señor que estamos que yo estoy aprendiendo y que Mati está compartiendo y que lo que ustedes nos enseñan, ¿no? Y lo que nos enseñó Mati, que hay que seguir compartiendo como ustedes lo hacen. Gracias. Sí, claro que sí. Hay varios manuales que se los haré llegar. De hecho, en la escuelita compartieron uno. No sé quién lo compartió, muy bueno, por cierto. Pero yo les puedo enviar uno que salió de la UNAM, es de la Asociación Mexicana de Nutrición, pero lo compartió la UNAM, es viejito, pero la verdad es que está muy bueno, yo lo estuve revisando. Hay una que otra observación que yo tengo para ese manual, pero por supuesto que se los haré llegar, todo gusto. Y ese y otros que hay. Sí, gracias por compartir el libro y que nos los envíen porque a lo mejor ya no los habían enviado, pero a lo mejor ahorita no tenemos en dónde está. Pero muchas gracias por tocar ese tema y que nos respondieron a esa pregunta y se lo vamos a seguir compartiendo a más personas y ojalá que esperemos les da las gracias el Señor porque si hay una respuesta en él y que, bueno, y que me alegra mucho. Gracias. Pues bien, ¿alguien más? A mí me dejaron picados Carmen y Víctor con ese debate porque nunca me he puesto a estudiar a fondo la información que hay, ¿no? He tenido ese supuesto siempre de que ha de haber obviamente una predisposición genética, pero sí la mayor parte es que tanto se alimenta eso o no con las condiciones de vida, pues, pero más allá de eso estaría bien checar como tal que si tienen incluso
pues bueno, eso de artículo, por ejemplo, que mandaron y otros, pues compartirlos en el grupo creo que nos serviría a todos ver Sí. las perspectivas, pues, ¿no? Que existen, pues. Y yo me imagino también que para saber a ciencia cierta, pues habría que hacer estudios controlados con un grupo genético bastante parecido y exponerlos a dos, quizás, conjuntos de condiciones de vida totalmente distintas para ver exactamente qué, pero hasta que se haga eso, no sé. Pero bueno, regresando al tema de lo grueso de lo que nos compartió Carmen, ¿hay alguna otra duda o pregunta? Yo lo que entiendo, Carmen, por ejemplo, no para resumir porque hay mucha información, obviamente, pero si nosotros en los lugares donde estamos, yo en mi trabajo, los compañeros, por ejemplo, está Pancho que ha estado acompañando justamente a una joven en su pueblo que tuvo esos tipos de síntomas, si hay, o sea, se me hace complejo, justo como tú dijiste bien, de uno, pues los tipos de alimentos estar estrictamente apegados a lo que se recomienda, pero además los horarios, ¿no? De que las fases del tratamiento, pero creo que decías hacia el final de tu presentación de que si no se puede, pues por lo menos orientarlos en los alimentos que hay que tratar de evitar y disminuir la cantidad de esas, ¿no? Lo más que se pueda durante un tiempo para restaurar pues un equilibrio, además de acompañar con el ejercicio y pues si se puede bajar los niveles de estrés. Resumiendo de esa forma, ¿estás de acuerdo o digo, si no pueden seguir esto de ciclar, ¿no? La dieta y todo eso, por lo menos reducir lo más que se pueda los alimentos que hay que evitar, o qué sería como la forma, obviamente, además, claro, como hemos dicho en el pasado, de hacer las preguntas adecuadas y tratar de ver que no haya señas de gravedad y hacer el diagnóstico, ¿no? Que no se debe de olvidar. Pero en resumen, pues además de tratar de apegarse, por ejemplo, al tratamiento más correcto, si no se puede, entonces en peor de casos, por decirlo así, dar como ese consejo. Sí, sí, por supuesto. Es muy complejo. Bueno, no, yo trabajo aquí en la ciudad y voy, hija, voy. Trabajo en la ciudad y es difícil, incluso aquí en la ciudad, que la gente se apegue a estos sugerencias y yo trato de que sea lo más apegado a sus dietas, a sus gustos, porque realmente la exploración nutricional va también por ahí, qué le gusta, qué hace, etcétera, pero hay también explorar qué es lo que está comiendo que le está haciendo daño, ¿no? Y ahí interviene muchísimo la confianza de la persona, que realmente te esté diciendo exactamente lo que sí está comiendo, porque tú no puedes adivinar si te está omitiendo algo, que eso está provocando un daño también, porque la mayoría de las personas que llegan, o sea, puedo decir que el 99% de las personas que llegan dicen, no, no tomo refresco. O sea, es de verdad, ¿eh? Así, no tomo refresco. Entonces, digo, no quiero criticarlos, pero es también una falta de confianza que uno se va ganando a lo largo de las entrevistas y, bueno, de cómo va uno conviviendo, ¿no? Con esas personas y que realmente es una preocupación tanto para la persona como para uno, porque la misión es que la persona salga adelante, pero estas barreras, pues, de que no puede comer lo que se le está sugiriendo, son verdaderamente difíciles en muchas cosas, en muchos aspectos, porque también la persona se siente mal de decir, bueno, no puedo hacerlo. Entonces sí se le tienen que dar alternativas. Esto que acabas de decir es pues lo que hacemos, ¿no? Pues si no puede, pues no coma esto, no coma el otro, no coma aquello. Y en el momento que pueda, pues hay que hacer algo. Y ahí es donde entran también los complementos. Ahora, los complementos también tienen que ser
accesibles económicamente para las personas, porque la mayoría de las personas, pues, cuando se acercan, pues lo que necesitan es una orientación y una ayuda que sea efectiva, pero que no tampoco le saque, pues, o sea, de su bolsillo el dinero, ¿no? Entonces, pues, así son las alternativas que manejamos nosotros. Bueno, y Ricardo, ¿ibas a decir algo? Sí, yo pienso que, bueno, que está bien para el tema de hoy, para la gente que después tenga preguntas después de ver el video. Sin embargo, Carmen es, por ejemplo, ella es además de nutrióloga, es química, y me gustaría a mí que en otro momento, dentro del plan de trabajo, en los talleres, conociéramos así como se planteó cómo revisar, qué preguntar, cómo revisar a alguna persona, que ella nos contara el protocolo. Yo conozco el mío que he llevado con ella, ¿no? Cómo sigue, qué hace, la medición de la masa muscular, las preguntas sobre qué alimentos lleva uno durante tantos días, las recomendaciones, la vigilancia. Ese tipo de cuestiones sería bueno tratarlo en otro momento. La gente no se debiera acostumbrar a meramente recetas al rebote, ¿no? Es decir, yo oigo que tiene tal enfermedad, tómate esto o no tomes esto. En lugar de eso, precisamente el registro, esto que ella llamó historia clínica, pues bueno, va ligado a una serie de actividades que se hacen en ella y la persona está enferma o que tiene un padecimiento. Entonces, a mí sí me gustaría que en otro momento se viera esos procesos, así como se ha visto, yo produzco así un té, lo hago para esto y ha sido, así como nos lo han contado otros, que también en su momento haya un tema como ese. Así como hay práctica médica, pues la práctica nutricional que más o menos ha tenido en su experiencia y pues la comentar y compartir. Ahorita que tocas ese punto, una de las cuestiones que yo comparto con las personas es justo esto, de que no tienen que depender de la persona para seguir su nutrición, porque al principio pues sí contamos calorías, efectivamente, sí medimos, sí contamos también las porciones, pero lo que el propósito de hacer todo esto es que la persona se acostumbre a escuchar su cuerpo y que se acostumbre a saber qué le hace daño y no volver a esa situación de daño. Sí, eso es, y que justo es una cosa que se extiende a la familia, porque nuevamente la familia reproduce los hábitos, los hijos reproducen los hábitos. Y entonces, pues esto es una cadenita. Por eso, a algunas personas a las que yo he visto les he dicho que el problema no es nada más de la persona, es de la familia.